Escuela de Grumetes contra Maestre Juan Suárez presenta este video para demostrar un problema de cinemática naval en el tema de cambio de estacionamiento, mediante el cual tenemos el siguiente problema. La formación navega al 020 a un andar de 12 nudos. El buque propio se encuentra a 9 millas por la proa del buque insignia. Nos piden tomar colocación por la cuadra de babor del buque insignia a una distancia de 7 millas. Tenemos que la formación navega al 020 a un andar de 12 nudos. En escala de 2 a 1 de velocidades tenemos al 020 a una velocidad de 12 nudos en el círculo número 6. En el círculo número 6 tenemos el vector ER. Y nos dice que el buque propio se encuentra a 9 millas por la proa del buque insignia. Nosotros estamos en la proa del buque insignia. Entonces, nosotros tenemos al buque insignia en la popa, el recíproco, a 9 millas en la proa. Si nosotros navegamos al 020, el recíproco será al 200, a 9 millas. Tenemos la marcación número 1. La orden es tomar colocación por la cuadra de babor del buque insignia a una distancia de 7 millas. La cuadra de babor, navegando nosotros al 020, es al 290. Es al 290. Pero como nosotros vamos a tener esa marcación, tenemos que utilizar el recíproco. El recíproco de 290 va a ser 110. 110. Y a 7 millas hemos encontrado la marcación número 2. Nos piden la dirección del movimiento relativo del buque insignia con respecto al buque propio. La dirección del movimiento relativo no es más que llevar el movimiento relativo, este es el movimiento relativo, llevar el movimiento relativo al centro de la raza de maniobra. Y en el sentido que va, nos indicará la dirección del movimiento relativo, como lo hacemos de la siguiente manera. Llevándolo al centro de la raza de maniobras, tenemos acá la dirección del movimiento relativo. La dirección del movimiento relativo en este caso vendría a ser el DMR al 059. La dirección del movimiento relativo. El literal bravo nos pide rumbo que deberá poner el buque propio si emplea 18 nudos el andar. Si emplea 18 nudos el andar. Para esto tenemos que tener el track que vamos a perseguir. La dirección del movimiento relativo al vector R tenemos que subirla que esta va a ser la dirección que va a tomar el buque propio para ponerse en la cuadra del babor del buque insignia. Rumbo que deberá poner el buque propio si emplea 18 nudos el andar. Para que el andar emplee 18 nudos y estamos en velocidad escala de 2 a 1, el 18 nudos va a quedar en el círculo número 9. En el círculo número 9.
deberíamos tomar con el compás y ver el círculo número 9 en qué punto del track nos intersecta, que nos intersecta en este punto. Nos intersecta en este punto. Y este es el vector M. El vector M, el track que va a tener el buque propio para ubicarse en este lugar en la cuadra de babor del buque insignia. Y el rumbo dado será al 262. Tenemos que determinar el rumbo del buque propio cuando este va a 12 nudos. En ese caso, tenemos que el 12 nudos en escala de velocidades nos encontramos en el círculo número 6. Y en el track, cuando vuelve a intersectar en el número 6, nos encuentra en esta posición. En este punto. Y en este punto, el rumbo que tenemos que sacar, que tenemos que determinar, encontramos un nuevo vector en un nuevo estacionamiento. El rumbo estaría determinado al 281. Al 281. Cuando intersecten el círculo número 6. En el ejercicio D, nos pide la velocidad del buque propio si navega al 295. Ya en este caso ya nos da el rumbo al que debe navegar. El 295 lo encontramos en esta posición. Y este es el nuevo vector. El 295. El 295 aproximadamente el vector en este punto. En el rumbo del 295 nos encontramos en el círculo 4,5 que vendría a dar aproximadamente 9 nudos. 9 nudos de velocidad en escala trabajando de 2 a 1. Entre el 4 y el 5. Entre el 4 y el 5, 4 son 8 nudos, 5 son 10 nudos. La mitad vendría a dar aproximadamente 9 nudos. La respuesta, 9 nudos de velocidad. Y por último, la velocidad de este si navega al 350. Al 350. En este punto. El último estacionamiento. Y este está aproximadamente en todo el círculo número 4. En escala de 2 a 1 del mismo modo, trabajando en velocidad, estamos hablando aproximadamente de 8 nudos. Aproximadamente de 8 nudos. Y así hemos resuelto, hemos visto simplemente y de forma analítica, con la ayuda de la rosa de maniobra, lo que debemos hacer para ubicarnos en la orden que nos da, de tomar la colocación por la cuadra de babor del buque insignia a una distancia de 7 millas. Ha quedado resuelto un problema básico de la cinemática naval en el tema de cambio de estacionamiento. Esgrum, claustro heroico del marino de guerra ecuatoriano.